Hola Adolfo Pérez Esquivel. Sí, No, hola. no estamos en Inglaterra, por más que elegimos un decorado a propósito inglés. Estamos en París, en la ciudad universitaria, donde anoche dio una conferencia en la Casa Argentina. Pero aprovechando de su viaje, seguramente el viaje importante fue el viaje que hizo la semana pasada a Londres. Un poco mejor que su para entregar una carta a David Cameron, pero me gustaría que nos cuente. Fue finalmente mejor que la última vez que intentó entregar una carta al primer ministro inglés, a Margaret Thatcher, en el Bueno, 82. en ese entonces se había declarado la guerra entre los dos países, fundamentalmente por la dictadura militar, y no pude entrar a Londres, así que nos reunimos también en Francia, en el Senado, con representantes que llegaron de los movimientos de paz, como el War Resistance International, el Fellowship for Reconciliation y otras organizaciones, que nos reunimos aquí en París para ver qué es lo que podíamos hacer, pero no pude ingresar a Inglaterra. Actualmente, bueno, hace unos días estuvimos en Londres. Quise entregar la carta a David Cameron. Ya les había avisado a través de la embajada británica en Buenos Aires. No Que fue posible, tampoco fue tampoco. recibido por el embajador en Buenos Aires. No, no. Es algo increíble que a pesar de todo un premio Nobel de la Paz, bueno, se lo dieron en el 80, es un título importante. ¿Cómo es un error diplomático de parte de ellos? Yo creo que es la pequeñez intelectual, ¿no? De valores, porque se niegan a un diálogo, que ese diálogo incluso está propiciado por las mismas Naciones Unidas. Es decir, bueno, pero hay estas pequeñeces que no le hacen bien a nadie, no le hacen bien a Inglaterra, no le hacen bien a la Argentina, cuando no se puede tratar al gobierno argentino de la misma forma que una dictadura. Es un gobierno democrático, con todas sus dificultades, pero es un gobierno elegido por el pueblo. Y lo importante sería abrir una instancia de diálogo y ver qué solución pueden tener. Pero hay cosas que son mucho más graves que esa. Es la base militar de la OTAN en las Islas Malvinas. Ahí es la zona más militarizada del mundo. Hay un soldado cada 2 habitantes. Hay 1.500 soldados, son 3.000 o algo menos de pobladores de las Islas Malvinas, donde esto representa un antecedente gravísimo, como también destructores con capacidad de armas nucleares en el Atlántico Sur. Hay protesta de Brasil, hay protesta de varios países, porque eso debe ser una zona desmilitarizada y denuclearizada. Entonces, y el problema de Malvinas no lo podemos ver como un hecho aislado de la Antártida, porque ahora viene la revisión de los acuerdos antárticos. Así que su posición es decir, no es un problema bilateral entre Inglaterra y Argentina. No, no, es un problema continental, es un problema que pone en riesgo la paz regional. El gobierno argentino no es un gobierno beligerante, es un gobierno que quiere resolver un problema de soberanía que lleva 179 años. ¿No? Hay que ver también qué pasa con los pobladores. Las mismas Naciones Unidas desconoce el derecho de autodeterminación de los malvinenses porque no es pueblo originario, sino que es un trasplante colonial. Pero creo que se puede llegar, si hay diálogo, hay comprensión, se puede llegar a soluciones justas. Creo que hoy existe la voluntad política de llegar a acuerdos. Lo que no existe es la voluntad política del gobierno inglés. Es esto. Esperemos que en algún momento se pueda abrir las posibilidades. Yo intenté con esto, con la firma de 7 premios Nobel de la Paz, más personalidades como Eduardo Galeano, Federico Mayor, quien fue el director general de la UNESCO. Hay muchísimas, Gianni Minà,
el gran periodista italiano, y vamos a seguir sumando gente. Estoy señalando nomás algunos más trascendentes, más conocidos. De haber reunido 7 premios Nobel, ir a Inglaterra a pesar que sabía que le iban a cerrar la puerta. Sí, no me preocupa eso, ¿no? No es que si me cierran una puerta me quedo preocupado, al contrario. El costo es de David Cameron, no mío. Uno fue con la mano abierta y nos encontramos con la mano cerrada. Está la diferencia, ¿no? ¿Y nadie tendió la mano en Inglaterra? No, la embajada argentina y gente amiga de Inglaterra, por ejemplo, los cuáqueros, que son Premio Nobel de la Paz del año 47, y que en un tiempo a nosotros nos ayudaron muchísimo cuando fue toda la época de la dictadura. En Gran Bretaña tuvimos muchísima solidaridad. Nosotros nos reuníamos muchas veces, si no era en Londres, era en París. Viajaban hasta París. Y por ejemplo, Amnesty International, con la sede en Londres, me adoptaron a mí como prisionero de conciencia. Entonces, en Inglaterra nosotros hemos encontrado muchísima solidaridad. Ahora hay un conflicto que creo que más entre los gobiernos que entre los pueblos. Muchas veces los gobiernos actúan sin consultar a los pueblos. Si uno comienza a consultar al pueblo británico, hay muchos que dicen, sí, el caso de Malvinas hay que tratarlo, pero en las Malvinas basta ver la distancia que está de Inglaterra. Más bien que pertenecen a la Argentina. Ahora hay población británica. ¿Qué hacemos? Y los ingleses tienen el recuerdo, tal vez, después de analizaron cómo Margaret Thatcher utilizó esa guerra. Pero por supuesto. Ahora también los militares no cometieron una burrada total y absoluta para consolidar su frente interno. Su objetivo no era recuperar Malvinas. Yo me acuerdo en ese entonces que estaba en Washington, regreso a Buenos Aires y por primera vez me recibe un ministro de la dictadura militar, el canciller Nicanor Costa Méndez. Y yo le digo, mire, vengo de Naciones Unidas, aceptan la resolución 502, retiran las tropas, dejen un pequeño destacamento y que entren Naciones Unidas. La contestación del canciller dice, mire, pero esto se nos escapó de las manos. Los 3 comandantes no se ponen de acuerdo. Y la Vox Populis tampoco hubiera estado de acuerdo en ese entonces. Claro, El pueblo estaba, después de haber manifestado contra el régimen, estaba totalmente a favor de esa guerra. No estaba a favor del régimen. No, una cosa estaba a favor de las Malvinas, de la guerra de las Malvinas. Estaba más a favor de las Malvinas que del régimen. Los insultos que le decían al régimen eran tremendos, ¿no? Porque no te olvides que antes del 2 de abril, el 30 de marzo, hubo una represión brutal a los sindicalistas. Mi hijo fue preso junto con los sindicalistas, estaba en la cárcel de Villa Devoto. Yo me encontraba en Estados Unidos en ese entonces, ¿no? Después de eso regreso a la Argentina, tengo la reunión con el canciller y este hombre, después de la guerra de Malvinas, durante la guerra de las Malvinas, liberan a los sindicalistas, liberan a mi hijo. Entonces cuando hablo con el canciller me dice, mire, pero es que mañana llega el general Alexander Haig, que era en ese entonces el secretario de Estado norteamericano. Reúnanse con él. Y yo digo, ¿cómo me voy a reunir yo? Yo primero no soy parte de este gobierno, segundo no tengo absolutamente nada que ver con esto, y ustedes son los que tienen que resolver esto. Si usted me acaba de decir que los 3 comandantes no están de acuerdo, ¿qué voy a hacer yo hablando con el general Alexander Haig? Realmente es una locura esto. Esto le corresponde a ustedes resolverlo. Simplemente le puedo decir, acepten la resolución 502 de las Naciones Unidas, retiren las tropas
y que entren los cascos azules y negocian con Gran Bretaña la situación de las islas. Era una situación que también ninguno de los dos partidos en ese entonces quería escuchar. No, nada. Ninguno. Estaban totalmente... A la Thatcher le vino bien porque estaba en una decadencia total y absoluta política. En la guerra de la Malvinas volvió a darle fuerza para ser reelecta. ¿Entendés? Pero, es decir, la guerra, toda guerra, deja mucho dolor hasta el día de hoy. Vos sabés que hay más suicidios de soldados de ambos lados que víctimas durante la guerra, ¿no? Y estos son los traumas psicológicos, la situación de vida de cada uno de estos excombatientes, y la tragedia que no es una tragedia que cerró las puertas, es una tragedia que continúa y continúa afectando la vida de los pueblos. Por eso queremos abrir esta posibilidad de diálogo, de encuentro, de debate. Yo todavía no fui a Malvinas, pero si pudiera ir, iría a hablar con los mismos habitantes de Malvinas. Me gustaría hacerlo, porque creo que ahí podemos comenzar a pensar desde otra perspectiva, no de la confrontación, sino de la unidad y de la cooperación. No, muchas gracias, lo vamos a seguir entonces hasta las Islas Malvinas. Es esto.